Hace un momento cantábamos ese canto que dice que las calles son de oro, el mar de cristal, y yo lo cantaba con sumo gozo, con un gozo profundo, declarando que yo voy a estar en ese lugar, hermanos. Y yo me hacía incluso hasta mi mente finita. Podía yo verme allí en las calles de oro, gozándome y viendo en el trono a Cristo, viendo allá todas las multitudes alabando y bendiciendo su nombre. Hay un himno del himnario de la Iglesia Cristiana Interdenominacional. Muy hermoso el himno, y el himno dice: yo tengo una mansión. Y empieza a hablar la primera estrofa de que tenemos los cristianos una mansión en donde allí no hay sol ni noche. Los días son luz de gloria, porque Cristo nos alumbra. Él es la luz. Y va unido a lo que cantábamos hace un momento. Pero el coro dice: si quieres vivir en la mansión de luz, para vivir tienes que ser como Jesús. Para vivir tienes que ser como Jesús. Tu parecer tiene que ser reflejo de Él, para que muchos conozcan que tú estás en Él y Él en ti. Hermanos, es una gran responsabilidad del cristiano ser como Jesús. Y para poder llegar a esa mansión y caminar allí en las calles de oro, donde se va a ubicar la Nueva Jerusalén, es necesario que nosotros seamos como Jesús. Nosotros tenemos que ser un reflejo de Jesús. Tenemos que reflejar a Cristo en nuestra vida. Y dice al final el coro: para que muchos conozcan que tú estás en Él. La gente tiene que conocer que hay algo diferente en tu vida. La gente tiene que darse cuenta que tú estás reflejando a Cristo. Esa es la vida del cristiano, hermanos. Hoy vamos a ver el tema que se llama crecimiento espiritual. Y nos vamos a dar cuenta a través de la palabra del Señor lo que verdaderamente significa crecer en el Señor. Y para empezar vamos a abrir, por favor, Gálatas 4:19. Dice así: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. En esta metáfora, Pablo se comparó con una madre que da a luz. Cuando el apóstol Pablo les predicó por primera vez el evangelio a los Gálatas, dice que lo hizo como con dolores de parto. Y debido a que se habían desviado del camino, él decía que de nuevo sufría dolores de parto hasta que Cristo fuera formado en ellos. Esta palabrita está muy importante: hasta que Cristo sea formado en los Gálatas, y en este caso hasta que Cristo sea formado en los hijos de Dios. La palabra formado significa también
constituido, integrado, conformado, hecho o forjado. Todas estas palabras son sinónimas de la palabra formado. Así que Pablo, hermanos, trataba de decir a los Gálatas que él volvía a sufrir dolores de parto hasta que Cristo fuera constituido, hasta que Cristo, hermanos, fuera integrado totalmente en el ser de ellos. Ellos tenían que ser hechos conforme a Cristo. Y todos estos términos, hermanos, nos llevan a comprender que Cristo desea forjarse o constituirse en nosotros. En otras palabras, que nosotros seamos conforme a Cristo, que nosotros seamos hechos conforme a Cristo. Esto de ser hechos conforme a Cristo es el crecimiento espiritual que debe de experimentar todo cristiano. Romanos 8:29, por favor. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nuevamente encontramos la palabra conformes. Y allí, hermanos, el deseo de Dios es que todos nosotros seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. El que Cristo sea formado en nosotros significa que Cristo ha crecido en nosotros. Él se ha agrandado en nosotros. Nosotros, cuando nos arrepentimos y creímos en Cristo, le recibimos dentro de nosotros. Luego, Él comienza a vivir dentro de nosotros durante nuestra vida cristiana. Y a medida que nosotros vamos viviendo la vida cristiana, nuestra obligación o nuestra responsabilidad es cooperar con Dios para que Él vaya creciendo dentro de nosotros. Y Él va a ir creciendo dentro de nosotros hasta que Él sea totalmente forjado o formado dentro de nuestro ser. En otro sentido, hasta que nosotros seamos conformados a la imagen de Cristo. Este es el avance espiritual. Este es el crecimiento espiritual. Que nosotros permitamos que Cristo se aumente en nuestra vida, que Cristo se agrande en nuestra vida. Y esa es una gran responsabilidad que nosotros como hijos del Señor lo tenemos que hacer. Es muy necesario, hermanos, es muy necesario, es vital para nuestra vida cristiana que Cristo sea formado en nosotros, para que lleguemos a ser hijos mayores, para que lleguemos a ser hijos maduros. Es muy importante esto entonces. Fíjense, hermanos, que la idea central de la Biblia se resume en que Dios, pónganme atención en estas palabras, la idea central de la Biblia se resume en que Dios, en Cristo, por medio del Espíritu Santo, se forje en nosotros, para que verdaderamente
nosotros podamos llegar a ser uno con Él. Para que Cristo sea formado en nosotros, nosotros debemos colaborar con Él. Nosotros tenemos que realizar lo que a nosotros nos corresponde. Cristo va a hacer su parte. Cuando Cristo entra a nuestra vida, Él quiere ir desechando todos los estorbos que hay en nosotros para que Él pueda ir creciendo. A esto entonces nosotros le conocemos como el crecimiento espiritual. Y cuando ustedes leen el Nuevo Testamento, se van a dar cuenta que todas las palabras, que todos los mensajes van encaminados al crecimiento espiritual. Como el término espiritual involucra las palabras de recibir a Dios, de que Cristo sea formado en nosotros, de ser llenos por el Espíritu Santo, es necesario que entendamos algunos aspectos de esto. Muchas veces nosotros no sabemos distinguir, y a veces hasta los cristianos nos hemos preguntado, ¿quién vive dentro de nosotros? Muchos dicen vive Dios, otros dicen vive Cristo, y otros pueden llegar a pensar que vive el Espíritu Santo. Pero vamos a ver, yo a lo mejor pienso de que ustedes ya saben esto, pero como hay personas nuevas, es bueno que lo recalquemos y que quede, hermanos, completamente en conocimiento de nuestra vida estos aspectos. Miren, hermanos, voy a hacer una suposición, que aquí está el Padre. Luego, aquí está el Hijo. Y luego, aquí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y muchos lo vemos así, como tres dioses separados. Y la Iglesia Católica tiene hasta una imagen en donde representa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ese no es el conocimiento de la Biblia. El conocimiento de la Biblia nos habla a nosotros que solamente tenemos un Dios, un solo Dios en tres manifestaciones. Así entonces, hermanos, que el Padre tiene al Hijo, pero también el Padre tiene al Espíritu Santo. Y luego el Hijo tiene al Padre, pero también tiene al Espíritu Santo. Y luego el Espíritu Santo tiene al Hijo y tiene al Padre. Los tres están dentro de sí mismo. No puede haber un Dios divisible, porque solamente hemos creído que hay un solo Dios. Hemos creído que estamos en el Dios Trino. Y esto, hermanos, da como resultado entonces de que en nosotros está el Padre, estoy ejemplificando esto. Entonces está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Están completamente los tres en uno.
Esto es Dios. Así que nosotros tenemos a un solo Dios. Tenemos al Dios trino, o bien al Dios triuno. Me gusta más esta frase, Dios triuno. Y allí tenemos entonces al Dios triuno. No podemos hacer una división de Dios. Así que tú puedes decir con toda seguridad que Dios vive en ti, que el Padre vive en ti, que el Hijo vive en ti y que el Espíritu Santo vive en ti. En nosotros está viviendo el Dios triuno. Amén. Así es, hermanos. Si nos vamos a todo el contexto bíblico, así es. No traigo ahorita versículos, si los quiero los podemos dar, pero nada más es como para reafirmar lo que ustedes ya saben, todo lo que ustedes conocen. Así entonces, hermanos, que nosotros, cuando venimos a Cristo, el Padre llega a través del Hijo y el Hijo en el Espíritu, y por eso nosotros recibimos al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo contiene al Padre y contiene al Hijo. Se los voy a tratar de explicar de otra manera. Espero que alcancen a ver aquí. A ver si no mejor borro. Borro mejor para que todos los veamos aquí arriba. Vamos a esperar un momentito, hermanos, y no importa, no sé ni si acabe el tema, pero bueno, si pinto en este momento no va a aceptar los plumones. Vamos a ver, hermanos, un ejemplo en el aspecto de cómo son las actividades del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cada quien tiene una manera de actuar dentro de nosotros. Miren, voy a dibujar aquí esto es un terreno, Hagan de cuenta que es una superficie de la tierra. Pero aquí, abajo, hay una fuente de agua. A esto le llamamos, pues, un manto freático, o es una fuente de agua, le voy a llamar fuente de agua. Esta fuente de agua sale a la superficie de la tierra buscando por allí algunas aberturas y sale a la superficie de la tierra. Cuando sale a la superficie de la tierra, esta agua se empieza a almacenar aquí y se almacena. A esto le conocemos como manantial, como un manantial. Posteriormente este manantial se ve rebasado y se desborda y empieza a escurrir. Y escurre el manantial. De tal manera que las personas que viven alejado de esto pueden venir y tomar el agua que está escurriendo aquí en el manantial. Estas son más o menos una representación de que Dios el Padre es la fuente, pero Él con esta fuente no puede llegar a las personas, no puede llegar, porque esta fuente está debajo de la tierra. Entonces Él no puede llegar, pero un momento usa a su Hijo Jesucristo. Y cuando usa a su Hijo Jesucristo, Él se hace visible con todas las riquezas que están en el Padre. Y todas las riquezas
del agua en este caso, o de Dios, poniéndolo como ejemplo y simbólico, todas las riquezas de Dios son presentadas por medio del Hijo. Pero aún así, el Hijo no puede llegar a las personas, no puede llegar, y por lo tanto usa al Espíritu Santo, que en este caso sería el río. Solamente así, por este río, nosotros podemos obtener las riquezas de la fuente que salieron a través del manantial y que escurren a nuestra vida. ¿Le entendemos, hermanos? Es así la función del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así entonces, hermanos, cuando una persona recibe a Cristo, o esta persona toma del agua, está recibiendo al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es lo que está trayendo las riquezas que están en el Hijo. Y el Hijo lleva las riquezas del Padre. Así que nosotros tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo. Por eso podemos decir, yo tengo a Cristo en mi vida. Podemos decir, yo tengo al Espíritu Santo en mi vida. Y podemos decir, yo tengo al Padre en mi vida. Y si aún tú quieres decir, yo tengo a Dios triuno en mi vida, es correcto conforme a la palabra de Dios, hermanos. Amén, hermanos. Muy bien. Ahora, hermanos, pasemos a comprender otra cosa. Hay otra cuestión que es muy necesario para que quede completamente toda la explicación de lo que es ser lleno, porque ahorita tal vez nos alcance únicamente para dar la introducción, pero es muy necesario estos conceptos para que ustedes en los demás lecciones que vayamos a tener puedan comprender con perfección lo que significa ser llenos de Dios. Ya saben que estoy diciendo que llenos de Cristo o que llenos del Espíritu. Entonces, hermanos, cuando Dios creó al hombre, Él lo formó como un vaso. Cuando Dios formó al hombre, Él lo formó como un vaso. A ver si puedo. Ya. Miren, cuando Dios formó al hombre, Dios lo formó como un vaso. Pero el deseo de Dios es que este vaso no estuviera vacío. Un vaso es un recipiente que sirve para contener algo. Y cuando Dios formó al hombre, lo formó como un vaso porque Él quería depositarse dentro del hombre. Pero no quería que el hombre estuviera nada más con un poco de Dios. Dios quería llenar al hombre en su totalidad con su presencia. Si el hombre hubiera sido con Dios llenado, hubiera el hombre cumplido el propósito de Dios, porque el propósito de Dios era que el hombre lo representara y gobernara en la tierra. Pero debido a la caída que tuvo Adán, pues no se llevó a cabo el plan de Dios. No lo pudieron cumplir Adán y Eva. Así que el plan de Dios quedó anulado por Adán y Eva. Pero Dios no desistió de su plan. Dios siempre ha tenido en mente en que Él quiere llenar al hombre con su vida divina. Ese es el gran plan de Dios, llenar al hombre en su ser con su presencia.
Pero hermanos, resulta que muchas de las ocasiones, un imán, por ejemplo, un imán atrae todo. Todas las cosas trae el imán. Traje algunos fierritos para simular de que todo se le pega al imán. Se le pegan las monedas, se le pega todo lo que sea de fierro y se le pega. Y cuando se le pega es un poco difícil de quitarlo porque queda muy pegado. Eso es el imán. Pero el corazón del hombre es como un imán. Porque cuando nosotros tocamos alguna cosa que no sea Dios, se nos pega, hermanos. Y entonces el corazón del hombre está lleno de muchas cosas. El corazón del hombre está lleno de buscar riquezas. El corazón del hombre está lleno de deporte. Con esto no digo que el deporte es malo. El deporte es bueno y es sano. Pero el deporte se convierte en malo cuando ocupa el lugar que le corresponde a Dios. Y los bienes materiales se le pegan al hombre. Y al hombre se le pega el cine. Al hombre se le pega la televisión. Al hombre se le pega el celular. Y al hombre se le pega, hermanos, tantas cosas que están llenando la vida del hombre. Muchas cosas llenan la vida del hombre, muchas. Incluso, hermanos, muchas veces el hombre vive en su alma llena de enojo, llena de resentimientos, Tiene el hombre en su vida y vive por celos, vive por angustia, vive el hombre por rencores, vive el hombre, hermanos, con tantas cosas que al paso de la vida se le van pegando. Mi coche no me lo toquen, mi coche, y yo me desvivo por mi coche y lo lavo y lo limpio, y hermanos, no puedo ir a la reunión porque tengo que arreglar mi coche. Cuántas cosas, hermanos, se nos pegan, cuántas cosas hay en nuestra vida que se nos pegan en el corazón. Y así, hermanos, se nos pueden pegar muchas cosas. El trabajo, perdóneme, hermano, pero es que el trabajo, mire, me llegó un trabajo a tales horas y ya no pude ir, y pues tuve que acabar el trabajo y dejé las cosas de Dios. Qué terrible para una persona cristiana que diga esas cosas. Quiere decir entonces que su vida está llena de dinero, está llena de trabajo, que está llena, que quiere tener más ropa y más ropa y más ropa, que quiere tener unos zapatos y se compra otros y otros y otros. Y hermanos, estamos llenos de vanidad. De tal manera, hermanos, de tal manera que cuando nosotros venimos a Cristo y recibimos a Cristo, nuestro corazón está lleno de muchas cosas. Y cuando nosotros recibimos a Cristo, Cristo solamente ocupa un pequeño espacio de nuestra vida. Nada más ocupa un espacio. Ya no puede ocupar más porque todo está lleno. No puede ocupar nada más, y a pesar de que le digan tienes que ir a la reunión, tienes que llegar a los estudios del jueves, tienes que llegar a Mateo y tienes que llegar a muchas cosas, no lo va a poder hacer. No lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque está ocupado tantas cosas en su corazón que su vida está de Cristo así. Está de Cristo así nada más. No puede él, hermanos, porque él no colabora con Cristo, él no colabora con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo llene su vida. Y así se pasa la vida el hombre. Así se pasa su vida cristiana. Por eso hay cristianos vacíos, por eso hay cristianos fríos, por eso hay cristianos enojones, hay cristianos celosos,
por eso, porque viven así, porque su vida está así. Pero cuando nosotros permitimos y colaboramos con nuestra parte que nos corresponde para que Cristo nos llene más. Hace un momento decía que el crecimiento cristiano, el crecimiento espiritual, es que Cristo se agrande en nuestra vida, que Cristo se extienda en nuestra vida. Entonces, pero es una colaboración que yo tengo que realizar. Yo lo tengo que hacer al orar, al estudiar su palabra, al alabar al Señor, al asistir a las reuniones, al asistir a las actividades de iglesia. Eso me llena, eso nos tiene que satisfacer en nuestra vida cristiana. Y cuando lo hacemos, hermanos, entonces Cristo se deposita cada vez más en nosotros. Y empezamos a disfrutar a Cristo, y empezamos a disfrutar a Cristo. Y Él empieza a llenar nuestra vida, de tal manera que aquello que estorbaba se va. Y otra vez, como ya hay más espacio porque estoy viviendo y disfrutando a Cristo, Él me empieza a llenar cada día más, cada día más. Y otra vez se va otra cosa, y se va otra cosa, y se va otra cosa, y se va otra cosa. Y hay más espacio para llenarme de Cristo. Y cuando hay más espacio, hermanos, ni cuenta siquiera me voy a dar cuando ya no me enojo. Ni siquiera cuenta me voy a dar cuando ya no celo. Ni siquiera cuenta me voy a dar cuando ya no envidio a los hermanos. Cuando ya no soy chismoso, cuando ya no soy tantas cosas, solitas. Y esto se da solamente cuando tú disfrutas a Cristo, hermano. Esto es, hermanos, esto es la vida espiritual. Esto es la llenura de espiritual. Esto es lo que habla toda la palabra del Señor. A esto se refiere ser llenos de Cristo. Muchas veces nos podemos pasar orando y velando y ayunando. Señor, lléname y lléname y lléname. Y vengo nada más, hermanos, a orar, pero no pongo de mi parte. Así no funciona. Así no va a funcionar. Así que, hermanos, aquí tenemos nosotros que tener la meta de buscar a Cristo para que Él nos llene, hermanos. Amén, hermanos, gloria a Dios. Ahora, hermanos, como vasos, nosotros estamos formados en tres partes. Para terminar de reforzar este punto, nosotros estamos formados en tres partes. Ya lo hemos visto aquí, pero es necesario que lo repitamos. Nosotros estamos formados en cuerpo, alma y espíritu. Cuando nosotros recibimos a Cristo, lo recibimos en nuestro espíritu. Este espíritu que llega, el Espíritu Santo que llega a nuestro espíritu humano, hacen una mezcla, se mezclan, se unen. Dice la palabra del Señor, el que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. Y entonces nosotros tenemos a Cristo. Este es nuestro vaso. Tenemos a Cristo aquí. Pero Cristo quiere ser agrandado dentro de nuestro ser. Quiere ser agrandado. Para eso nosotros tenemos que fortalecernos en el Espíritu. Fortalecernos en el Espíritu significa que Cristo se haga fuerte en nuestra vida y sea grande, sea gigante en nuestro espíritu. Cuando nosotros permitimos que Cristo ocupe todo nuestro espíritu, vamos a estar siendo llenados por Él. Pero Él no se quiere quedar a vivir en el espíritu. Ya sabemos que nuestra alma está formada de la parte emotiva, de la voluntad
y de la mente. Esta es el alma. Y entonces Dios no quiere vivir únicamente allá en nuestro espíritu, sino que Él quiere salir a vivir también en el alma. Por lo tanto, Él está haciendo una labor gigante dentro de nosotros, si es que nosotros se lo permitimos. Si nosotros no colaboramos con Él, Dios se va a quedar pequeño en nuestro espíritu. Pero cuando nosotros colaboramos, hemos sido llenados en el espíritu. Después de esto, Él trata, de acuerdo a la responsabilidad y cooperación de nosotros, Él empieza a extenderse al alma. Él empieza a controlar mi mente. Él empieza a controlar mis emociones. Él empieza a controlar mi voluntad. Y entonces Él se está agrandando. Ya no nada más está aquí, sino que está ocupando ya otro espacio. Ya ocupa otro espacio más y va ocupando. Si yo le sigo permitiendo a Dios, después Él se va a hacer más grande todavía en mí y se va a agrandar todavía más en mí. A medida que yo voy viviendo la vida cristiana, Él se va agrandando en mi vida. Incluso hasta por medio de Él, los hábitos del cuerpo quedan anulados. Esto, hermanos, en sí es una responsabilidad que como cristianos debemos de tener todos, no solamente el pastor, no solamente los líderes, no solamente los que cantan. No, esta es una responsabilidad de todo cristiano crecer. Esa es la gran responsabilidad que nosotros tenemos, hermanos. Y esto lo tenemos que hacer, hermanos, porque es una gran gloria y una bendición para nuestra vida. Vamos a ver Efesios 3, 14 al 17. Dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. En Gálatas, hace un momento estudiábamos que dice que el apóstol Pablo sufría dolores de parto para que Cristo fuese formado en ellos. Pero aquí, hermanos, aquí también estamos viendo que el apóstol Pablo tiene una carga, y por esa carga el apóstol Pablo dobla sus rodillas, y está doblando sus rodillas para orar por un objetivo, un primer objetivo. Versículo 16: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El objetivo de su oración era que Dios fortaleciera a los efesios en el poder, con su poder de Dios en el hombre interior. Y esta oración del apóstol Pablo sigue teniendo vigencia hoy. Él oró pidiendo que el Padre nos concediera el ser fortalecidos en nuestro espíritu. Pablo oró para que nosotros fuéramos fortalecidos en nuestro espíritu. El hombre interior que se menciona allí está haciendo una referencia a nuestro espíritu renovado, a nuestro espíritu regenerado. Ese espíritu regenerado fue regenerado por la presencia del Espíritu Santo. Ese era el deseo de Pablo, que nosotros seamos
fortalecidos, hermanos, en nuestro espíritu. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Dice el versículo 17, para que habite Cristo. Para que habite Cristo por la fe. ¿En dónde? En nuestros corazones. Ya sabemos también, hermanos, por otras clases pasadas, que el corazón es el alma y la conciencia. Entonces el deseo de Dios es que nosotros permitamos que Dios nos fortalezca en nuestro espíritu. Si no tenemos un espíritu fortalecido, Dios no va a poder ganar áreas de nuestra vida. Dios no va a poder sacar todos los estorbos que están ocupando nuestro corazón. Aquí en nuestra alma están todos los estorbos. Y por lo tanto, hermanos, si nosotros no nos fortalecemos en nuestro espíritu, si Dios no nos fortalece, Él no va a poder crecer. Él no va a poder aumentarse en nuestra vida. Y nuevamente les repito, esto de ser fortalecidos es una responsabilidad del cristiano. Es una responsabilidad del cristiano. ¿Y cómo vamos a ser fortalecidos? Vamos a ser fortalecidos en nuestro espíritu viviendo a Cristo, disfrutando a Cristo. Hace un momento que cantábamos en la alabanza, yo pienso que hoy viniste tú para disfrutar a Cristo y lo estabas haciendo con todo tu corazón y lo estabas haciendo con todo tu espíritu. Y en ese momento en que tú le hablabas al Señor y le decías, sí, Señor, yo voy a caminar por las calles de oro, y le decías y manifestabas los cantos con gran gozo y con gran entusiasmo, pero salido desde tu espíritu, hermano, en ese momento estaba siendo fortalecido en tu espíritu. En ese momento Dios estaba presente en tu espíritu para fortalecerte y para que de ti brotara una oración, para que de ti brotaran palabras de ánimo, palabras que alabaran a nuestro Señor Jesucristo. Eso es, hermanos, cuando nos fortalecemos en el Señor. Cuando tú estudias la palabra de Dios, cuando tú te metes al estudio, hasta derramas tus lágrimas, porque lo estás haciendo, hermanos, con una entrega, y Dios se da cuenta, y entonces la palabra te fortalece tu vida. Cuando tú vienes a las reuniones, cuando tú vienes a las clases de Mateo, es cansado, sí es cansado, pero es una responsabilidad de los hijos de Dios asistir. Es una responsabilidad de los hijos de Dios estar en las actividades de la iglesia. Eso nos va a llenar. Tú tienes que verlo desde ese punto de vista. Tienes que verlo, hermanos, no que vas a venir a perder tiempo. Tú tienes que verlo porque hay una palabra que te va a llenar. Va a haber una palabra que te va a exhortar a vivir una vida santa y cristiana delante de nuestro Dios, hermanos. Y lo tenemos que hacer, hermanos. Así que de esa manera, hermanos, es como Dios nos ayuda. Esa manera es como Dios nos fortalece, hermanos. Y le estamos dando la oportunidad a Dios para que Dios se agrande, para que Dios se extienda, para que entonces, hermanos, la gente pueda ver que en ti vive Cristo, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Hermanos, se me fue el tiempo muy rápido. Yo tengo a veces medida las hojas para terminar un tema. Ya las mido, ya sé cuántas hojas son las que tengo que ver, y llegué a la mitad. Le seguimos la próxima semana, hermanos. Y hermanos, yo lo único que te pido es de que vivas a Cristo, disfrutes a Cristo al máximo disfrútalo. Es una gran bendición, hermanos. Es una gran bendición para nuestra vida. No importa que estemos atravesando por situaciones difíciles, no importa. Tu gozo es el Señor, hermanos.
y tú tienes que exaltar y alabar y bendecir su nombre. Ya dejemos muchas cosas que estorban. Así como tiré todas las bolitas que simbolizaban las cosas que están en nuestro corazón, así Dios va a ir sacando cada cosa que estorba en nuestra vida. Él quiere agrandarse en nosotros y bendecirnos por todos los días de nuestra vida. Él nos quiere dar una vida abundante, hermanos, y la vida abundante solamente la vamos a encontrar cuando seamos llenos de Cristo, hermanos. Disfruta a Cristo en todo tu ser y en todo momento. Alabado sea el nombre de Cristo, hermanos. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Amén y amén.